a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Éxodo 17. Vamos a estar leyendo de los versículos del 8 al 16. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Bueno, esperamos que lo encuentren. Éxodo 17. Éxodo 17. Versículo 8 empezamos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógeme varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Siempre el demonio ha estorbado, se ha opuesto, ha saboteado la obra de Dios. Siempre. Pero entonces, ¿para cuándo somos los verdaderos cristianos? Miren, vamos a ver otro pequeño ejemplo de esto que estamos hablando. Vamos a estar en el libro de los Hechos y vamos a empezar en el capítulo 18, en el libro de los Hechos. Cuando recién comenzaba la iglesia, estaba iniciando la iglesia. Dice el versículo 18. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Y dice la palabra, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Siempre la verdad ha tratado de ser acallada, bloqueada.
Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedeceremos a la voz que nos hace hacer cosas en contra de Dios. ¿Obedeceremos a esa voz? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A eso nos vamos a dedicar hoy. Vamos a decir lo que hemos visto y oído. Amén. En el versículo 9, vamos a leerlo de nuestra lectura original, la que está en Éxodo 17:9, y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios conmigo. Todos nos acordamos de cuando Moisés fue llamado, cuando Dios se le presentó por medio de aquella zarza ardiente que nunca se apagaba, y eso de muy lejos llamó la atención de Moisés, y Moisés fue a ver qué estaba pasando. Y cuando se estaba acercando, escuchó la voz de Dios que le decía, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Y así sucedió aquel acercamiento. Y Dios le da a Moisés el encargo de que vaya a libertar a su pueblo a Egipto. Tremendo encargo, tremenda situación para Moisés. Moisés había salido huyendo de Egipto porque defendiendo a un hebreo mató a un egipcio. ¿Cómo me vería yo que después de salir corriendo de Estados Unidos por una situación semejante, el Señor me dijera, te me vas y hablas con Donald Trump? Ya se han de imaginar que Moisés puso toda clase de pretextos. Todos sabemos esa historia. Pero lo que viene al caso el día de hoy, hermanos, es que el Señor Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés había salido como de 40 años de Egipto y había encontrado un refugio en un lugar que lo acogieron como de la familia. Y ya llevaba 40 años ayudándole a su suegro a cuidar las ovejas. 40 años. Ya tenía en ese momento Moisés 80. En una ocasión le dije a Isa, sabes, hijo, llega a una edad en que como que ya no le quiere entrar. Con 80 años y Dios encargándole que libertara a su pueblo. Yo creo que todos nos imaginamos la vara de un pastor.
alguna rama apropiada en el caminar junto a las ovejas se había encontrado por allí en el desierto. Se han de imaginar esa rama con muchos años de servir a Moisés. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Mi vara, Señor. Aquí tengo mi vara. Arrójala al piso. Y cuando la vara cayó al piso, se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente. No hallaba ni para dónde correr. Y el Señor le dice, tómala. Toma la serpiente por la cola. Y en el instante volvió a hacer una vara. Le dice, esto vas a hacer delante del faraón. Esto vas a hacer. Cuando esto sucedió, el faraón mandó traer a sus brujos. Y también soltaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Hay poder del lado del demonio. Hay poder. Hay poder. Pero sucedió que la serpiente, más bien la vara de Aarón, devoró a las otras serpientes. Las devoró. Pero esto no fue razón para que el faraón accediera a la petición de Moisés. Dios había dispuesto endurecer el corazón del faraón para hacer justicia sobre de él. ¿Y qué decir de aquel momento en que el pueblo de Dios estuvo acorralado? Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, entonces llegaron a las orillas del Mar Rojo. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver de muy lejos el polvaderón que levantaban los carros del faraón y los destellos del sol reflejados en sus armas? Clamaron a Dios, con todo su corazón clamaron a Dios. Moisés clamó a Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Extiende tu vara sobre el mar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. O aquel momento en el que ya se morían de sed en el desierto. Se han de imaginar ustedes. Ya se morían de sed en el desierto. Y el Señor le dice, toca con tu vara la roca. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Brotó el agua de la roca. Brotó el agua de la roca. Vamos a ver un versículo en la NTV. En la NTV es 1 Corintios 1:28. 1 Corintios 1:28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante.
Dios puede hacer cualquier cosa, producir vida de la nada. Dios lo puede hacer. Esta vara representa el respaldo de Dios. Con esta vara Moisés activaba el poder de Dios. Y tengo muy buenas noticias para todos ustedes, para toda la verdadera iglesia. Nosotros también tenemos nuestra propia vara. Nosotros también la tenemos. Y saben, el ayuno y la oración nos han permitido activar el poder de Dios. Quiero platicarles, en el primer culto de promesas que tuvimos, después de aquellos primeros 40 días de cadena de ayuno y oración, después de que todos habíamos sacado nuestra promesa, tomamos la decisión de tomar una promesa para la iglesia. Y Dios nos dio esta palabra y Dios nos dio la palabra que ahora está hasta allá. La mayoría de nosotros tenemos aquí un adeudo pendiente con el Señor, porque me parece que estamos peor que Moisés. Si el Señor nos dice, ve, y solamente abre la boca, que yo soy el que va a hablar. Qué bueno, hija, que hace un momento en la alabanza hablabas de ese punto. Hablabas de que la gente se convirtiera. Y la mejor forma es la que tú mencionaste, con nuestra vida. Que la gente se convierta con nuestra vida. ¿Y qué les parece la palabra que el Señor le dio a la iglesia? ¿Qué les parece? Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. 4 veces la misma idea del respaldo de Dios. 4 veces. Y todos nosotros sabemos cuando Dios repite una misma palabra o una misma idea, lo que quiere decir. El asunto es firme de parte de Dios. Engrandeced a Jehová conmigo. Y como Dios por 4 ocasiones está diciendo, dándonos su respaldo. Él va delante de nosotros. Él estará con nosotros, no nos dejará, no nos desamparará. Bendito sea el Señor. Sea glorificado el Señor Dios de los ejércitos. Amén, sí. Nos acordamos de la letra preciosa del himno.
en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer. Vamos a leer el versículo 11 de nuestra lectura original, la de Éxodo 17. El versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Cuando Moisés mantenía su mano en alto, y nos acordamos de una cosa, Moisés dijo: y la vara de Dios conmigo. Entonces cuando Moisés alzaba su mano, ahí estaba su vara. Aquella rama seca, tal vez apolillada, ahí estaba su rama. Ahí estaba su rama. Y cuando esto sucedía, el pueblo de Dios dominaba la guerra. Pero cuando Moisés bajaba su mano, el demonio dominaba. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Levantaremos nuestra vara? ¿Nuestro clamor, nuestra oración, nuestro ayuno? ¿Lo levantaremos? Ante todo, necesitamos conseguir el respaldo de Dios. Conseguir el respaldo de Dios. Amén. Dios siempre está atento a ver cuánto ponemos de nuestra parte. Siempre, siempre. Vamos a leer el versículo 12. Y la mano de Moisés se cansaba, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hemos aprendido que oramos y cosas suceden. Una vez un hermano se nos alejó unos meses de la reunión de oración y regresó diciéndonos: no oramos y cosas suceden. Cuando oramos, suceden cosas para nuestro bien. Cuando no oramos, suceden cosas para nuestro mal. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Leamos el versículo 14. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. A Dios siempre le ha interesado que las grandes maravillas que Él hace
nosotros las tengamos en la mente. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Perdón, leí mal. Que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Saben? Pasado mañana, el martes 10, se cumplen 11 años en que a un pastor que no vive en la ciudad, ni era de nuestro movimiento discípulos, a horas de la madrugada, Dios le dijo: ve y unge a Israel como el futuro pastor de la iglesia. Hace un año, como eran 10 años, lo celebramos en grande. Esperamos a los 15 para celebrar en grande. Pero no podemos dejar desapercibida esta maravilla de Dios. Por la mañana el pastor viajó y aquí en este lugar, nos reunimos 8 personas. Y el pastor oró, leyó la palabra de Dios, ungió a Isra y emprendió su viaje de regreso. Muchos sentimientos encontrados cruzaron por mi mente. Uno de ellos, el más fuerte, que quizás mi fin estaba cerca. Luego les sigo contando de eso. Pero otro de los sentimientos es sentir la grandeza de Dios. Cuando, por ejemplo, el rey David, el rey David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi casa? Mi familia. ¿Y quién es mi casa para que hables de ella en lo porvenir? Y Dios le habló a David tanto del futuro cercano como también de que Cristo Jesús es el Hijo de David. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cómo olvidaremos otra de las maravillas de Dios, tal vez la más reciente? Cuando el domingo 12 de enero de este año, Dios nos dio palabra por doble partida. ¿Cuántos recuerdan este milagro? ¿Cuántos lo recuerdan? Ya habíamos tomado cada quien nuestra promesa. Y saben, todo el año pasado yo sentí mucha angustia al pensar qué sería de esta iglesia en el futuro con tanta gente que se estaba dejando engañar. Qué angustia el año pasado. ¿Qué será de la iglesia?
Tanto que aproximadamente a mediados del año, 7 personas iniciamos una cadena de ayuno y oración con una sola petición: que Dios librara a la iglesia del mal. Era nuestra única petición, que Dios librara a la iglesia del mal. Por eso había la necesidad apremiante de que Dios le dijera algo a la iglesia. Que Dios le dijera algo a la iglesia. Y no, en muchos años no nos habíamos atrevido a volver a tomar palabra para la iglesia, porque si la iglesia no había cumplido el encargo, ¿para qué le pedíamos nuevamente al Señor palabra para la iglesia? Pasaron muchos años y no me atreví a volverle a pedir palabra a Dios. Iba a decir el Señor: ¿de qué sirve que te dé palabra si no la haces? Quiero decirles que muy contadas personas aquí sí la hemos cumplido. Y hemos hablado en nuestro trabajo, en el camino, donde se puede. Pero creo que estos dedos son muchos para contar a las que sí han cumplido. Y qué bueno, hija, que nos exhortaste a hablar del Señor. Bien, bien. Así que era necesario pedir nuevamente la palabra del Señor para la iglesia. Ya habíamos todos tomado, cada quien, nuestra promesa, y nos pusimos a orar para eso. Dimos un tiempo necesario para estarle pidiendo a Dios, todos, así como estamos sentados. Yo me senté allí y le estuvimos pidiendo a Dios palabra para la iglesia. Ya llevábamos un tiempo suficiente. Y como suele pasar muchas veces, andaba una niñita aquí correteando. Cada rato vemos esa escena, ¿verdad? Y yo le pedí, le dije: hija, le hablé: hija, toma una palabra para la iglesia. Y metió su manita al recipiente. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que era la misma que Dios me acababa de dar a mí. Cuando Dios repite una palabra o una idea, es que el asunto es firme por parte de Dios. Por amor a los 10 justos, Dios tuvo misericordia de la iglesia. Por amor a los poquitos. Por amor a los poquitos. ¿Cómo recuerdo lo que dijo una hija de misioneros? Esa familia era de Jalisco y se vino a hacer misión acá. Y ella es también esposa de pastor. Ella dijo: en su iglesia sí
suceden milagros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su misericordia, por su misericordia. Dios vio, Dios escuchó nuestras muchas oraciones y nuestros muchos ayunos. Y dio la palabra por doble partida. Y su palabra dice así: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. ¿Cómo podemos tomar esta última frase? Y Él me respondió. ¿Está el Señor ya tomando acción? ¿Estará ya el Señor tomando acción? Nuestros ayunos y nuestras oraciones continúan. Si bajamos los brazos, el demonio prevalecerá. Animémonos a continuar. Animémonos a continuar. Y también de todo corazón hacemos una invitación a todos los que se quieran unir, a todos los que aman la obra de Dios, para que se incorporen a esta petición y a levantar nuestras manos, a levantar nuestras manos con nuestra oración y con nuestros ayunos. Que Dios libre del mal a la iglesia. Haciendo esto, hacemos dos cosas grandiosas. Primera cosa, somos obedientes a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dijo: ustedes oren así. Y al final de la oración modelo dijo: líbranos del mal. Líbranos del mal. Pero también hay algo grandioso que estamos haciendo al unirnos a esta petición grandiosa. Lo importante de esto es que estamos pidiendo por nosotros mismos. Estamos pidiendo por nuestros hermanos mayores. Estamos pidiendo por los muchachitos que están allá. Porque le estamos pidiendo a Dios por la iglesia. Vamos a leer el versículo 15. Versículo 15 de nuestra lectura, dice el 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Es el Señor nuestro estandarte? ¿Es el Señor nuestro estandarte? Una de las funciones del altar es allegarse a Dios. Esa es una de las funciones del altar. Un lugar donde allegarnos a Dios. Hemos puesto en estos versículos . 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
con el propósito de guardar en nuestra memoria la primera vez que Dios nos dirigió su palabra. Fue la primera vez. Este domingo 12 de enero fue la segunda vez que Dios nos dirige su palabra. Porque Dios sabe que somos olvidadizos. Dios lo sabe. Por eso nos manda a poner su palabra hablando de aquellos tiempos en que el pueblo de Dios vivía en carpas, en los postes de la carpa, en los dinteles. Cada vez que salgas de tu casa, veas la palabra de Dios. Dios nos manda tener en nuestra memoria las grandes cosas que Él hace. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Versículo 16, dice el versículo 16, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Nos convendrá estar en contra de Dios? No. Ni siquiera nomás nosotros pagáramos esa culpa, pero le heredaremos esa maldición a nuestras generaciones. ¿Será bueno estar en contra de Dios? Dijo el Señor, dijo Dios, yo hago misericordia a millares de generaciones de los que me aman. Nada menos que en los 10 mandamientos. Allí está. Vale la pena mencionar lo que está antes de eso. Porque Dios dice, yo visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que tienen cosas más importantes que yo en su vida. Le haremos caso a la voz que nos hace hacer cosas en contra de Él. Este jueves, aquí estamos los que nos reunimos a orar los jueves. Este jueves le clamamos a Dios por nuestras generaciones. Le clamamos a Dios. Le suplicamos por nuestras generaciones. Ayudados de Dios. El Señor Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien bendecidos? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Antonio que si nos apoya con la celebración de la Santa